la vida de mis hermanos y por los que están conectados, los que se van a conectar en los siguientes minutos. Sobre todo nos ponemos delante de ti porque toda buena dádiva y todo don perfecto, toda revelación del Espíritu y de tu palabra provienen de ti, del Padre de las Luces, el Padre que nos alimenta, nos nutre, nos sostiene. Y reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy permítenos tener entendimiento en tu palabra, permíteme a mí tener la gracia, la sabiduría y la unción para explicarla y que tú te glorifiques. Y de aquí, Dios, también podamos salir capacitados y enriquecidos en tu palabra para poder ser instrumentos de bendición para aquellas personas que lo necesiten en la consejería, en la ayuda como matrimonios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos todos. Les mando un abrazo a todos. Eh, Vamos a continuar hoy con nuestro tema de terapia. Les dije que este ciclo de clases tienen que ver con el perdón. Entonces voy a compartir pantalla y hoy vamos a tener el tema de otorgando el perdón. Ya vimos en el pasado la confesión, ya vimos la importancia del perdón o cómo guiar a una pareja hacia el perdón, pero cuando se pide perdón, y yo creo que todos estamos de acuerdo, se requieren dos partes. El que se atreve a pedir el perdón, el que se atreve a confesar la falta, el que se atreve a decir, yo la regué, yo te lastimé, yo te ofendí, yo te dije, te insulté, te falté al respeto, te fui infiel, lo que haya hecho, es importante confesarlo. Recuerden que regularmente al ser humano y al cristiano que tenemos más esa conciencia de pedir perdón, nos cuesta trabajo el poder decirlo abiertamente, sí, te ofendí. Veo la importancia de no decir si tú te sentiste mal, porque entonces no estoy pidiendo perdón de nada, simplemente le estoy transfiriendo el problema a la otra persona. Yo no hice nada, pero tú te sentiste mal de lo nada que yo hice. Entonces, es simplemente transmitirle la carga, la culpa, el problema es tu problema porque tú eres el que te sientes mal. Y aquí el punto es confesar, yo te ofendí, yo te dije, te falté al respeto, lo que se haya hecho. Y en segundo lugar, bueno, veamos la importancia de que tiene el perdón dentro de el matrimonio, pero ahora vamos a ver la parte cuando nos corresponde otorgar el perdón. Que ese es otro tema, porque regularmente aquí aparece el orgullo. Si el orgullo aparece porque me cuesta trabajo pedir perdón, porque me cuesta trabajo reconocer que no soy perfecto, no soy santo, no soy puras virtudes, sino que soy un ser humano pecador y que tengo que reconocer que la riego, que me equivoco, que ofendo, que me enojo, que tengo un mal carácter. Y eso no nos cuesta trabajo. El orgullo nos lleva a pensar, no, pero yo no hice nada, quien está mal eres tú. La otra parte, la parte de otorgar el perdón, también implica el mismo orgullo. No, tú no me hiciste nada, no, no te preocupes, no, yo no tengo nada que perdonar, no, ese es un problema entre Dios y tú, no, yo estoy bien, no. Y entonces nos cuesta trabajo otorgar el perdón por el mismo orgullo. Entonces aquí vemos que Satanás gana ventaja en un matrimonio cuando los dos orgullosos, uno le cuesta trabajo confesar que hizo algo indebido y al otro, el orgullo le cuesta trabajo otorgar el perdón y decir, sí, te perdono. Es poca la gente que se atreve a decir, sí, gracias por pedirme perdón, lo necesitaba escuchar, sana mi corazón, valoro que me lo digas y te perdono. Así de sencillo.
pero es más fuerte el orgullo de decir, no, pues, como soy tan espiritual que nada me ofende, soy tan espiritual que no pasa nada, soy tan espiritual que pues no tengo nada que perdonarte y casi casi ando flotando en el cielo. No, la realidad es que somos dos seres humanos en el matrimonio que tenemos que aprender a caminar en el perdón. A ver, Omar Paredes o Lidia Cortés levantaron la mano. Si gustan comentar algo, voy a dejar de compartir para poderlos ver. Sí, Sí, pastor, Omar. yo tengo una duda. En un plan Casas hace más de 20 años hubo una reunión algo así similar hablando del perdón. Ujú, Era un matrimonio donde el varón tenía 15 años que había cometido infidelidad por algunos meses, la esposa pues, nunca se enteró, él se arrepintió, dejó a esa persona, ordenó su vida, ya pues totalmente caminó tomando cursos, yendo a la iglesia y todo. Y en una reunión algo así comentaban del perdón. Después, 15 años después de ese adulterio, él se le ocurre confesárselo a la esposa cuando pues ya todo estaba bien. La esposa al enterarse, pues terminó la relación y terminaron el divorcio. O sea, a veces sí, ujú. sí es bueno o necesario pedir perdón cuando pues ya lo dejó esa persona de hacer, lo reconoció, se arrepintió. No, bueno, yo personalmente no le veo la necesidad de tener que lastimar a tu pareja cuando pues es algo que ya arreglaste, ¿no? Ya arreglaste con Dios. Sí, o sea, sí faltaste al respeto a tu pareja, pero pues ya habían pasado 15 años ordenado y terminó en divorcio. La hermana pues dijo, no, sabes que no te pasó eso y vaya. Ujú. Bueno, ese es un buen comentario. Si quieres, eso lo vemos al final dentro del tiempo de la dinámica. Eh, Evidentemente que aquí hay que evaluar y sobre todo, por ejemplo, como consejeros, ver qué alcances va a tener y si el pecado ha dejado de ser, de estar presente, si ha dejado de dominar la vida de la gente y si las cosas están restauradas, pues evidentemente tenemos que evaluar si el daño no va a ser mayúsculo ahora que cuando se dio la situación y también valorar si la pareja ya está restaurada, ya está caminando, ahora ya está en Cristo y antes no estaba en Cristo. O sea, hay cosas que también uno tiene que evaluar como consejero. Eso es importante. Entonces, si quieres, Omar, lo vemos al final para ahorita continuar y con mucho gusto lo respondemos al final. ¿Te parece bien, Omar? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a considerar el tema, entonces es otorgando el perdón y vamos con nuestro Mateo capítulo 6, versículo 14, el versículo de inicio. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Yo creo que un principio en el que tenemos que trabajar con la pareja cuando estamos hablando de situaciones complicadas, pecados que se llegan a dar. Y ahora, no todos los pecados o problemas que se llegan a dar dentro de un matrimonio los podemos calificar como cosas graves, como un adulterio. O sea, un adulterio es una cosa, quizás lo peor que le pueda llegar a pasar. La violencia es otro. Pero a veces la gente pelea por cosas que realmente no son tan importantes, que a lo mejor a la persona que las está viviendo le resultan incómodas, pero no son motivos o no deberían de ser motivos de pleito. Sí lo son, pero no deberían de ser. Por ejemplo, eh, roncaste en la noche, no pude dormir. Ok, es incómodo, sí, pero, pero no debe ser motivo de un pleito y de un rompimiento. Eh, a lo mejor esta quincena nos quedamos sin dinero. Hay molestia porque no hubo el dinero que se necesitaba. Sí genera la molestia, pero no debe ser motivo de pleito. Se quemó el arroz, se echó a perder la comida que había en el refrigerador, lo que sea que haya pasado. A veces porque llegamos tarde a una reunión, a veces porque tu mamá me dijo, porque tuvimos situación con un hijo, lo que sea.
Todos queremos ser perdonados por Dios. Y durante estas semanas hemos estado analizando el significado de la confesión, la importancia del perdón, el proceso de la restauración de una relación conyugal y de esa manera poder llevar a cabo la terapia en una pareja, una terapia efectiva que permita que esa pareja se restaure, se recupere y pueda recuperar la paz. Pero es necesario que llevemos a la pareja primero a confesar las faltas para pedir perdón. Repito, porque muchas veces eh, no, nos peleamos, nos enojamos, entramos en desacuerdo, algo pasó, nos dejamos de hablar, uno de los dos se fue de la casa, a lo mejor uno de los dos rompió la vajilla, a lo mejor se fue con la mamá, a lo mejor chocó el carro de puro coraje, lo que sea. Y van pasando los días, las semanas y de repente los meses y de repente las cosas aparentemente se recuperan, se vuelven a hablar, él regresa a la casa, me ha pasado muchas veces que se fue con la mamá y como se enfermó en algún momento, regresó para que lo atendiera la esposa y bueno, pues al final es su casa y lo quiero mucho, entonces lo atiendo y la relación continúa y vamos otra vez avanzando, pero nunca hubo perdón. Nunca hubo la madurez necesaria para decir qué pasó, en qué fallé, te ofendí y la otra parte decir sí, te perdono. No, nunca se da esa situación. Y obviamente por eso es importante hacer énfasis en ello. También es cierto que reconocer que se ha ofendido, que se ha injuriado, agraviado, ultrajado, insultado, escarnecido, humillado, perjudicado, maltratado, burlado, maldecido, afrentado, difamado, despreciado, vejado, o lo que la gente le quiera agregar a la lista. Y es cierto, por eso es que tenemos que llevar a la gente a perdonar sin guardar rencor, porque es lo que Dios manda. Y a veces la gente dice, pero es que lo que me hizo no tiene nombre, lo que me hizo no tiene perdón. Bueno, Dios perdona todas las faltas. Y cuando más adelante, en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18, encontramos este versículo que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, este versículo nos cae como anillo al dedo en el matrimonio. Primero, porque una pareja no puede vivir con el ánimo de vengarse el uno del otro. A veces una pareja puede estar en pleito y a veces yo cuestiono a las parejas cuando se están peleando enfrente de mí y se dicen cosas y les pregunto, ¿realmente entienden el significado de haber hecho un pacto delante de Dios? Pues sí, me dicen que pues estaremos juntos en las buenas y en las malas. No, 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 pero entienden realmente lo que significó el hecho de haber hecho un pacto delante de Dios y decir que la mujer es propiedad del varón, que el varón es propiedad de la mujer y lo que eso implica en su vida diaria. Y eso nos impide, como dice la escritura en este pasaje, el desarrollar una sed de venganza. Me hiciste, ahora me las pagas. Me lastimaste, ahora te voy a lastimar. Me ofendiste, ahora te voy a ofender. Me hiciste sentir mal, ahora yo te voy a sentir mal a ti. No, porque entonces somos cristianos que actuamos de manera antibíblica. Es que me lo recomendó mi psicólogo, es que mi mamá me dijo, es que mi tía me recomendó. No, o sea, tenemos que irnos a lo que dice la Biblia y nosotros como consejeros tenemos que trabajar con el corazón de la gente. Y fíjense, este versículo, aunque aparentemente habla del pueblo o el prójimo, cae como anillo al dedo en el matrimonio. Y tú le tienes que decir a la pareja, no se pueden vengar el uno del otro. Varón, no te puedes vengar de tu mujer. Mujer, no te puedes vengar de tu marido. Ni guardarás rencor, porque ambos partimos del hecho de que ambos se supone que son hijos de Dios y además ambos se juraron amor eterno.
Y el Señor aquí es muy claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquí hay tres principios que no podemos pasar por alto. Y entonces encontramos que perdonar es una palabra que siempre utilizamos, pero que no entendemos su significado o cómo se pone en práctica y qué condiciones tiene. Entonces tenemos aquí estas palabras, salah, que significa ser clemente, ser misericordioso. La palabra ilasketai, que significa propiciar o expiar. Y que son palabras que nosotros tenemos que entender en su original. Ser clemente. Ahora, pensemos a nivel del matrimonio. Que el hombre aprenda a ser clemente con la esposa, que la mujer aprenda a ser clemente con el esposo. Que el varón sea misericordioso con su mujer y la mujer sea misericordiosa con el varón. Y propiciar o expiar, recuerden que de ahí viene el altar de la propiciación, es expiar el pecado, que significa quitar la falta. Varón, tenemos que llevar al varón a decirle, quita la falta. ¿Y qué significa quitar la falta? Quitar la acusación. Es que tú me dijiste, es que tú me hiciste. Y hay gente que no perdona porque cuando se le pide perdón, pero es que ya es la milésima vez que me pides perdón, ya tenemos 30 años de casado y desde hace 30 años me vienes pidiendo perdón. A veces nos tocan parejas jóvenes. Es que desde que nos casamos hace un año me vienes diciendo lo mismo y ya me cansé, pero entendiendo que perdonar es la propiciación, quitar la falta, quitar la acusación, quitar la queja, quitar la condenación, expiar el pecado. Exactamente lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Y esta otra palabra que es apienai, perdonar, dejar, cancelar. Ahora, fíjense qué interesante cómo lo expresa Efesios 4:32. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes. Cuando el varón perdona a su esposa o la mujer perdona al esposo, se muestra misericordia, se demuestran sentimientos que inclinan a la persona a ser benévola hacia alguien que merece un castigo. Ahora, esto cobra un sentido muy especial. Sí, tu falta merece un castigo, igual que nosotros delante de Jesús, delante de Dios. Mis pecados, mis faltas merecen un castigo. Por eso Jesús pagó el precio de mi castigo, para que yo pudiera ser expiado de la falta. Bueno, en el matrimonio es algo muy parecido. Sí, si me lastimaste, mereces un castigo, pero yo decido ser misericordioso y quitarte ese castigo. Ahora, entendámoslo en términos humanos, en términos conyugales. Y aquí les voy a pedir que abran sus micrófonos. ¿Qué castigos le aplica un hombre a la mujer y qué castigos le aplica una mujer al hombre? Hablando de conflictos conyugales. Yo conozco a veces que hay parejas que luego, si el esposo le fue infiel, la esposa dice, ah, pues yo también le voy a ser infiel. O sea, como que también surge la venganza. Ok, ese es un buen ejemplo. La infidelidad te la voy a castigar con otra infidelidad. Sí, es cierto. Otra más. El ¿Y qué chantaje será en la también. vida? El chantaje, a ver, un ejemplo del chantaje. Mm, Xiaomi 2212. por ejemplo, que si no le complace con algo a él, al esposo, pues no le va a dar para el gasto o darle de comer o algo así. O en la intimidad. Exacto, puede ser eso. O sea, me hiciste, bueno, pues ahora no te doy dinero.
me hiciste, ahora no quiero tener intimidad contigo, me hiciste. ¿Qué más? Mari Sosa iba a hablar. También dejarse de hablar, aplicar la ley del hielo. Tú no me hablas, yo no Aplicar te la ley hablo. del hielo. Exacto, muy buen ejemplo, Mari, porque ese es Gracias. quizás el castigo más común que se da en las parejas. No mereces que te hable. Como cuando a veces los papás le dicen al niño erróneamente, pero no te quiero ver, no te quiero hablar, no quiero que me hables. Y eso sí es un castigo erróneo, pero es un castigo. Hernán, Disculpe, pastor. Disculpe, a ver, pastor. Se sí, escucha como un eco. es Hernán, pero quiero saber si nos va a decir algo, si no, para silenciar a Hernán. No creo porque es como todos los otros celulares está avisando. Ah, bueno, entonces apaga tu micrófono, Hernán, por favor. A ver, ya. Edgar y Pati. Oh, Sí, buenas Edgar y noches a Pati. todos. ¿Sí me Ujú. escuchan? Ah, Sí. sí, creemos que también es esta parte de, por ejemplo, hay acuerdos que ya están en casa y que justo uno de los castigos es romper los acuerdos. No sé, por ejemplo, yo sé que en este caso el hombre como para la mujer, ¿no? Yo te debo de ayudar en ciertas cosas. Ah, entonces mi castigo es, ya no las hago. Buen ejemplo, buen ejemplo. Otros Pues, que pueden llegar a doler, ¿cuál puede ser? A ver, de Yanira. bueno, yo he visto que uno muy común es si el papá está enojado con la mamá, voltear a los hijos, hablarles mal de ella o al revés, para que les duela, como que es un castigo el que tus hijos te odien. Buen ejemplo. Ahora, ahorita hago un paréntesis con el comentario de mi hermana de Yanira y pregunto para de Yanira y todos, esto que dijo de Yanira, de que se puede poner al hijo en contra de, ¿es exclusivo de que No. lo haga el hombre a la mujer o lo pueden hacer indistintamente la mujer al hombre? No, No, indistintamente. 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 A ver, déjenme dejar de compartir. Levanten la mano ahí de la manita de Zoom, levanten la mano los que creen que esa es una situación indistinta en ambos lados, tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Pongan ahí sus manitas. Ok. Los que no han levantado sus manitas, ¿qué piensan? Ah, bueno, aquí la hermana levantó la mano, pero... Es más dado, es más dado de la mujer. La mujer. Bueno, ¿quién dijo eso? Amén. Yo, hermano. Ofe. Es más usual hacerlo la mujer que el hombre. Ok, bueno, ¿por qué hago este paréntesis? Estoy de acuerdo con ustedes, pero en México se aprobó una ley que es la violencia vicaria y la violencia vicaria considera este ejemplo que se puso que puso de Yanira, de utilizar en el enojo a los hijos para ponerlos en contra de la mamá o del papá. La violencia vicaria en la ley en México considera, y por eso se le puso así, violencia vicaria, que es exclusiva del hombre hacia la mujer. Entonces, por eso les pregunto, ¿será indistinto? Porque los diputados, queriendo hacer una ley de corte feminista, entonces determinaron ese tipo de violencia única y exclusivamente lo ejercen los hombres hacia las mujeres, nunca las mujeres hacia los hombres. Pero en la práctica nos damos cuenta que esta es una ley injusta. Digo, sí se tiene que castigar la violencia, no digo que no, sí se tiene que castigar la violencia, pero es injusta porque se considera unidireccional, es decir, solamente este tipo de violencia la ejercen los hombres hacia las mujeres, utilizando a los hijos para ponerlos en contra de,
y no se contempló que ahora no nos vayamos a decir que es más el caso de las mujeres. Pensemos que en un matrimonio hombre-mujer hay un 50% de posibilidades que lo aplique el hombre hacia la mujer o 50% de posibilidades que lo aplique la mujer hacia el hombre. Y entonces nos damos cuenta, y esto por el comentario que hizo la hermana de Yanira, me hace pensar en que a veces las leyes se hacen a lo mejor con una buena intención, pero mal redactadas, mal formuladas, mal hechas. Y bueno, cierro el paréntesis. Pero bueno, estos son ejemplos de violencia que se puede llegar a tener, o de castigos, mejor dicho, porque estamos con el tema del castigo, eh, dentro del matrimonio. Entonces veíamos, ¿sí? El expiar, y lo que nos dice Efesios, sean bondadosos, sean misericordiosos, y eso tiene que ver con la palabra pienai, dejar, cancelar, dejar a un lado el castigo, cancelar el castigo. Ahora, si lo veamos desde el punto de vista estricto de justicia, sí, merece un castigo, pero hablando como pareja, como matrimonio, en términos bíblicos, yo decidir perdonar significa estoy decidiendo cancelar el castigo, quitar el castigo, vengarme. Es decir, no te voy a aplicar silencio. A lo mejor estoy enojado, pero eso no significa que te voy a castigar con silencio. A lo mejor estoy enojado, pero eso no significa que se me comprometía que yo iba a lavar los trastes, a sacar la basura, a barrer, a servir, a sacar la ropa de la lavadora para tenderla, que ahora no lo voy a hacer porque es una forma de castigarte. No, eso es algo infantil en donde Dios apela a nuestro corazón. Y por eso se pretende desarrollar un corazón clemente, misericordioso, una virtud que modera el rigor de la justicia. Y es una cualidad en la que tenemos que llevar a la pareja a desarrollar la santidad. Pero ¿por qué tenemos que tratar este tema? Pues porque desgraciadamente, la gente cuando está en medio del furor, del enojo y de lo que le lleva al pleito, deja de pensar en eso y solamente piensa en su venganza, en su carnalidad, en que yo creo que tú te mereces lo peor, etcétera, etcétera. Y como lo expresa el libro de Hebreos, capítulo 12, perdón, ¿dónde está? Ahí creo que no lo puse. Hebreos 12, 14, no lo puse, pero bueno. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. O lo que dice Reina Valera 60, sin santidad nadie verá al Señor. Y el perdón tiene varias implicaciones en nuestra vida y es necesario conocer esas implicaciones porque sin perdón, evidentemente que nos vamos a perder muchas bendiciones y podemos perdernos la propia salvación. Así que ahora sí vamos a las implicaciones de perdonar. Y tenemos esta palabra también del griego, aphesis, que es despido o liberación. Aphesis, que significa despido o liberación. Mateo 18, versículo 23 al 35, es una historia que conocemos muy bien y que dice, por esto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postó ante él y le suplicó, Señor, ten misericordia, perdón, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo
salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Ahora, quiero que noten esto. La palabra perdonar significa despedir o liberar. Es decir, por la historia que nos relata aquí el Señor Jesús en esta parábola, entendemos que quien perdonó, liberó, hizo libre a la persona que le debía. Pero quien no perdonó, decidió mantenerlo preso. Incluso lo entregó a los verdugos, que lo que vimos hace rato significa te aplico el castigo. Y a lo mejor el verdugo es el silencio, a lo mejor el verdugo soy yo, a lo mejor uso como verdugo al dinero, a lo mejor el verdugo son los hijos, porque los voy a poner en tu contra, a lo mejor el problema lo llevamos a otra escala y lo aplicamos contra tus padres o contra tu madre, porque ahora no la vas a poder ver, no te voy a dejar, y si quieres sí, porque es una reunión familiar, entonces yo no te acompaño porque estoy muy enojada. Y entonces vamos escalando el problema de la pareja y literalmente decidimos vivir en una prisión, en una cárcel, donde se vive preso, sujeto a los verdugos. En cambio, quien perdona, y aquí lo voy a regresar, dice en el pasaje, en el versículo 26, aquel siervo se postó ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Él estaba pidiendo paciencia, reconocía que tenía una deuda, pero si se dan cuenta, y el versículo 27 es clave, el rey de aquel siervo, el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Y creo que eso es fundamental en el matrimonio, enseñarle a la gente a ser libre, libre de los verdugos, libre de los castigos, libre de la prisión. Que en el matrimonio, repito, esos verdugos, esa prisión se van a manifestar de muchas otras maneras. Y a veces no lo conceptualizamos así, pero se mencionaba hace rato, a lo mejor el verdugo es el sexo y entonces me niego a tener intimidad contigo porque te voy a castigar. Y si en la intimidad hay amor, hay abrazos, hay besos, hay una compenetración del varón con la mujer y la mujer con varón, bueno, el castigo es que no te voy a amar, no te voy a dar un beso, no te voy a dar un abrazo, no quiero estar contigo, te voy a rechazar, no me quiero compenetrar contigo, te quiero estar lejos de ti. Es más, a lo mejor me voy a dormir a otra cama o a otra recámara, o simplemente no quiero estar contigo. Eso es un verdugo. Y obviamente eso va a dañar la relación y eso va a generar más odio, más rencor y vamos en un círculo vicioso que cada vez va creciendo más. Entonces, por eso es la parte de la liberación. Ahora, otra palabra griega, y esto me gusta mucho, que en el Nuevo Testamento tenemos mucho material de dónde cortar. Apoluo, es dejar suelto o dejar libre, desatar, liberar.
¿Y cómo lo expresa Jesucristo en Lucas 6:37? No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Literalmente, el Señor es como si nos dijera en esta frase de perdonen y serán perdonados. Imagínense que el Señor nos estuviera diciendo, libera al otro y yo te libero a ti. Siendo la misma referencia que implica dejar a una persona libre como en un acto judicial. No hay delito que perseguir, eres libre. Pero en el matrimonio no hay motivo para estar peleados. Si tú y yo somos uno, si tú y yo vamos a compartir nuestra vida hasta que el Señor nos llame, si tú y yo hicimos un pacto delante de Dios, no tengo delito que perseguir contra ti, no tengo por qué mantenerte metido en una cárcel, no tengo por qué ser tu verdugo, porque no soy tu verdugo, soy tu cónyuge. Así que aquí convendría hacer la pregunta, ¿y libre de quién o libre de qué? Bueno, pues tenemos que mirar que al final de cuentas la libertad se va a lograr en muchos sentidos, libres ambas partes, el ofensor y el ofendido. El ofensor es libre de la culpa, el ofensor es libre de la venganza, el ofensor es libre del castigo, el ofendido es libre del rencor, el ofendido es libre de la amargura, el ofendido es libre de la ofensa, el ofendido es libre del juicio, el ofendido es libre del resentimiento. Entonces, si se dan cuenta, ambas partes, si soy ofensor, soy libre, si soy el ofendido, soy libre. Y una persona que tiene que acudir a un tribunal a presentar una querella contra otra persona, pues está atada al tribunal por mucho tiempo. Y un día una persona, me acuerdo que me vino a ver que quería presentar un juicio contra otra persona y primero yo llamé a un abogado y le pregunté qué posibilidades tiene el hermano fulano de tal con los elementos que nos cuenta de salir vencedor en este juicio y me dijo sinceramente ninguna. Este caso está para perderse, que no le invierta dinero al malo. Fíjense, un abogado. Yo le di el consejo espiritual, le dije, perdona, Dios te va a restituir, no te enfrasques en un pleito que te va a quitar tiempo, dinero, paz, atención a tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se encontró a un abogado en algún lado que le dijo, no, ¿cómo te dicen eso? Tú tienes todos los elementos y te garantizo, mira, le pidió una cantidad de dinero como anticipo, le garantizó y super garantizó que iba a ganar ese pleito. Y me vino a ver después de 3, 4 años y me dijo, estoy desgastado, he gastado mucho dinero, casi me cuesta mi matrimonio, mis hijos están enojados conmigo, ya tuve que vender un carro, no hemos podido salir de vacaciones, porque carro tengo que estar yendo al juzgado y me piden dinero y me están extorsionando porque los jueces y los ministerios públicos no se mueven si no hay dinero y el abogado me vio la cara. ¿Qué hago? Pues lo que te dije hace 4 años, que no le hubieras entrado al pleito, pero a veces no nos damos cuenta que una persona se ata su tiempo, ata su corazón, ata su dinero y termina por no ganar nada. Así que en el matrimonio exactamente ocurre eso. Nunca, y hasta donde dependa de ustedes como consejeros, cuando estén tratando con una pareja, traten de evitar a toda costa que el problema avance. La clave está en trabajar con el perdón. Un refrán popular dice que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Pero ¿cómo puede haber un pensamiento tan tonto que si yo me tomo la copa de veneno, quien se va a morir eres tú? Pues porque no pensamos que el rencor, el resentimiento daña, le quita la vida a quien lo posee.
no a quien es víctima del rencor, y que el perdón nos hace libres. Así que este es un punto en el que tenemos que considerar la libertad que trae el perdón. Por eso es que tenemos que trabajar tanto con la gente. Ahora, esto que le estoy diciendo en una clase, trabajando en la práctica en una consejería cuesta trabajo. Hay que ya armarse de paciencia y a lo mejor requerimos 2 o 3 o 4 sesiones para llevar a la gente a que perdone, y a lo mejor la gente va a preferir hacer cualquier otra cosa. Y también habrá un momento en el que tendremos que recurrir a la administración. Mi consejo, no se desgasten ustedes tratando de hacer todo. Es decir, no sean ustedes los consejeros y sean ustedes los administradores. No. Si ustedes están aconsejando, díganle, te voy a canalizar y te voy a llevar con una persona. Nada más que ustedes acompañen a esa persona al área de administración y no tienen que explicarle a la gente todo el problema. No, solamente lleva y decir, mira, te encargo esta pareja que le estoy discipulando, le estoy aconsejando y creo que requiere administración y te lo encargo. Ustedes no tienen por qué platicar nada. El Espíritu Santo se va a encargar de sacar cosas y muy probablemente el Espíritu Santo va a sacar en la administración cosas que a lo mejor nunca nos han dicho a nosotros, pero el Espíritu Santo sí las conoce. ¿Y por qué les digo que uno no se involucre? Porque muchas veces nosotros podemos perder la objetividad. Yo conozco el problema por lo que tú me platicas, por lo que tú me dices de tu problema, de tu situación. He tomado datos, he tomado información que tú me has dado, me has abierto tu corazón. Y la administración en ese sentido podría ser tendenciosa. ¿Por qué? Porque a lo mejor de todo lo que me dices, yo ya me formé un criterio de ti y ya no sería válido el mover del espíritu en ese momento entre tú y el aconsejado. Por eso es mejor mandarlo con alguien ajeno que no conoce nada del problema y dejar que el Espíritu Santo fluya, revele, informe, saque de palabra de ciencia, de sabiduría, la gente sea libre, pero no por uno mismo, porque uno ya está influenciado no por lo que el Espíritu dice, sino por la información que ya tenemos de la gente. Y como en la base de datos y a lo largo de las consejerías, la gente nos ha abierto su corazón y acuérdense de lo que vimos, el consejero entra y sale de ese corazón como si fuera su casa. Ya perdemos la capacidad de recibir información que el Espíritu Santo nos quiera dar, porque ya la tenemos de la propia persona. Que si lo pasamos a administración, la ventaja que tiene el de administración es que no sabe nada de nada de nada, así que yo no le voy a decir nada, yo no voy a influenciar su corazón, solamente atiende a esta pareja, que el Espíritu Santo haga, y eso hará que esa persona pueda ser libre. Así que es parte del trabajo. Ahora, el ofendido es libre para recibir bendiciones de Dios. Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Muchas veces la amargura impide que esas bendiciones lleguen a nosotros. Hay gente que dice, hermano, ¿por qué si yo trabajo? Y nos pueden decir, si diezmo, ofrendo, sirvo a Dios, ¿por qué Dios no me bendice? Bueno, porque a lo mejor la cerradura, el candado, lo que impide que las ventanas de los cielos se abran sobre mi vida y derrame el Señor bendición sobre mí, se llama amargura. Y eso hay que quitarlo. No es que el diezmo no funcionó, no es que mi servicio no funcionó, no es que lo que pretendo hacer de una manera o de otra, no es que si me levanto a las 5 de la mañana para pasar 1 hora con el Señor no funciona. Todo funciona, solamente que hay un bloqueo y ese bloqueo se llama veneno, se llama amargura. Y por eso dice que en el caso de la Reina Valera, dice que muchas veces uno deja de recibir la gracia de Dios por esa amargura. Ahora, afiemi es otra palabrita griega que tiene que ver con eso,
¿Qué significa enviar fuera, despedir, remitir o perdonar? Es decir, quitar la culpa de la persona, la causa de la culpa, la demanda que tenemos contra quien nos ofendió o que nos hace sentir agraviados. Es que tengo contra ti, que a lo mejor una mujer le puede decir a su esposo, tengo contra ti que hace mucho que no me regalas flores. Ok, es válido que la mujer pueda decir, me siento mal, pero es importante que lo diga. Oye, antes me traías flores y hace mucho que no lo haces. Bueno, ¿es válido que lo diga? Sí, claro. Lo que no es válido que llene su corazón de amargura porque no ha habido flores. Entonces, tenemos muchas causas por las que muchas veces la gente puede tener razón en el sentido estricto de lo que le hizo enojar. Caso de los hombres. A ver, mi esposa cada vez que me pide mi opinión, termina diciendo que, pues que yo no le entiendo, que no sé. Y cuando una amiga o su mamá le da la opinión y le dijo exactamente lo mismo que yo le dije, entonces ahí sí la valida. Si se la di yo, estoy mal. Si se la da una amiga o se la da su mamá, entonces está bien. ¿Tiene razón el varón en sentirse mal? Claro, es válido que se lo diga, desde luego, porque es parte de la transparencia. ¿Qué me hace sentir mal? Pues que cuando me preguntas mi opinión terminas por mandarme a volar, porque me tomaste de a loco, porque para ti yo no sé. Está bien, pero se habla, se platica y se perdona. Lo que no es bueno que la gente se llene de amargura, que un varón diga es que le tengo odio a mi esposa porque sucede eso. No, o sea, no dejemos que esto crezca a tal grado. Así que es necesario aplicar el perdón y los seres humanos muchas veces vamos a esconder los rencores, la sed de venganza, reclamos de justicia y justamente ese es el punto al que nos vamos a referir a continuación. ¿En qué áreas? Deudas. Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quedando las deudas cuando perdonamos totalmente canceladas. Imagínense que una persona que le debe a Banamex $1,000,000 vaya y le diga, ¿me perdonas $1,000,000? Desde luego que el banco le va a decir que no, pero imaginemos que le dice que sí. Bueno, ¿cuál sería la trampa en la que pueda caer el deudor? Puede actuar con sabiduría y decir, gracias a Dios, ya me liberó el Señor de la deuda, voy a ser sabio y nunca más me voy a volver a endeudar. Pero si ese endeudor es muy necio, muy tonto, poco inteligente, ¿cuál es el error que va a cometer? Ah, bueno, pues ya puse la cuenta en cero, voy a endeudarme de nuevo y a ver qué me compro y otra vez voy a volver a quedar en deuda. Bueno, en el matrimonio sucede lo mismo. Y eso es lo que muchas veces la gente le hace vivir al borde del divorcio. Ok, ya te pedí perdón, ya me perdonaste. Ahora puedo tomar una actitud sabia. Ya sé que en esa área tengo tu perdón, tengo que ser sabio y no volverte a ofender, no volverte a lastimar, no volver a cometer los mismos errores. O puedo ser poco inteligente. Ah, bueno, pues como ya me perdonó, va de nuevo y vuelvo a hacer los mismos errores y te vuelvo a lastimar de la misma manera y te vuelvo a ofender como lo hice al principio y entonces echo todo a perder. Entonces, las deudas deben de quedar canceladas, pero no para volver a llenarse la cuenta. Es la obligación que uno tiene de pagar, de satisfacer, de corresponder, reintegrar, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea cualquier otra cosa. Pero cuando se perdona la deuda, es importante entender, se quitó el agravio y eso trae paz y trae tranquilidad. Como lo dice la Nueva Traducción Viviente, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Así que tenemos que pensar siempre
no solamente se trata de que yo perdone a quien peca contra mí, sino que yo tengo que estar consciente, yo también he pecado contra alguien. Y lo maravilloso del perdón es que el perdonar nos lleva a yo quitarle la deuda a quien me debe algo, con la misma esperanza de que alguien me quite la deuda a mí, porque seguramente yo debo algo. Exactamente igual que en la historia de la parábola que el Señor Jesucristo nos platica. Así que hay que cancelar deudas. Los pecados hay que aprender a pasarlos por alto. Dice Santiago 5, 15, 16. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Esto es algo muy enfático. En la oración, y cuando varón y mujer se pueden tomar de la mano y decir, ok, la hemos regado, nos hemos ofendido, te he faltado el respeto, pero hoy decido perdonar, o hoy te pido perdón, y la otra persona responde, sí, hoy decido perdonar. Entonces es importante sellar ese perdón en la oración, como dice Santiago. La oración de fe, si ha cometido pecado, será perdonado. Ahora, fíjense lo que dice, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que algo que no es recto, que no es justo y que se comete contra una persona es un pecado. Y todos pecamos cuando ofendemos a alguien. Y obviamente si estamos conscientes de ello, suplicamos el perdón. El problema es cuando alguien nos ofende, entonces exigimos justicia, exigimos venganza. Pero entendemos que en la medida en que tanto el varón como la mujer, hablando de la situación conyugal, entienden la gravedad de su pecado, no porque Juan le dice, hermano, pero es que lo que yo hice no es tan grave. No se trata de gravedad en el sentido de una escala de valores morales. El hecho de que me haya ido anoche con mis amigos a ver el partido de fútbol no es tan grave como si hubiera ido a adulterar con una mujer. No estoy poniendo en ese nivel. El simple hecho es que fallar, mentir, ofender, hacer cualquier cosa, nos coloca en la posición de pecadores. Y lo que Dios quiere es que eso lo podamos sacar de nuestro corazón. Ahora, la tercera cosa que tenemos que ver son las ofensas. Paraptoma, la palabra griega que tiene que ver con Mateo 6, 14 y 15. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Así que esto tiene que ver con hacer daño a la otra persona, hiriéndole, maltratándole, injuriar de palabra o hacer algo que humilla o que hiere el honor de una persona. Ahora, aquí podemos llevar al varón y a la mujer. Ambos se han ofendido, pero al mismo tiempo los dos son ofensores. Así que, ¿a dónde tenemos que llevar a la pareja? A pedirse perdón y a perdonarse sus ofensas. Que eso es lo que el Señor plantea aquí. Perdonar las ofensas. Ahora, esto trae una llave en sí misma. La llave es, si yo te perdono, Dios me perdona a mí. Si yo no te perdono, Dios no me perdona tampoco a mí. Y ese es un punto que tenemos que llevar a que la pareja analice, reflexione y le haga vivir en completa paz. Después tenemos esta otra palabra del griego, feidomai, que es ahorrar y es evitar. Fíjense qué interesantes conceptos maneja la escritura en el griego y que como consejeros tenemos que considerar. ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué evitar? Ahora pensemos cuando cometemos una infracción de tránsito. No es que porque di una mordida me evitaron la multa. No, es evitar la infracción de aquel mal o retribución
que estaba decretado. Y la liberación del pecador de la pena impuesta, y que es justa, sí, porque si violamos la ley es justo que se dictamine un castigo. Pero cuando se quita el castigo, cuando se ahorra el castigo, cuando se evita el castigo, no estoy dejando de decir que no hubo pecado. No se trata de tomar la actitud orgullosa, no tengo nada que perdonarte. Sí, desde luego. Y si tú me pides perdón, la actitud correcta será: sí, me sentí ofendido, sí, valoro que me pidas el perdón, sí, reconozco que eso me llevó a tenerte resentimiento y también te tengo que pedir perdón por eso. Pero a partir de hoy yo te libero de la culpa, yo evito todo castigo sobre tu vida y yo evito que el Señor te pueda imponer cualquier tipo de infracción porque decido perdonarte. Por eso Jesús en Mateo 26-28 dice: porque por esto es mi sangre, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y cuando Jesús utiliza esta palabrita remisión, se refiere a la palabra feidomai, es decir, el Señor está diciendo: derramé mi sangre para evitar tu castigo, derramé mi sangre para ahorrarte el juicio. Y aplicado en nuestra vida como matrimonio, es por el pacto que tú y yo tenemos, decido evitar el pleito, decido evitar el castigo, decido evitar el divorcio, decido evitar la separación, decido evitar la amargura, decido evitar dejar de hablarte, decido evitar poner a los hijos en tu contra, decido evitar hablar mal de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el punto en el que tenemos que llevar a trabajar a las parejas cuando estamos en medio de una consejería. Pero hay otro concepto, calupto, que es cubrir. 1 Pedro 4:8 dice: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Y cuando Pedro escribe esto, está diciendo: el amor calupto infinidad de pecados. Es decir, nosotros, hablando en un término teológico estrictamente, no podemos remitir pecados. Eso lo hace Jesús, no nosotros. Pero sí podemos cubrir los pecados del cónyuge. Y entendiendo cómo cubrir, no como complicidad, sino perdonando y olvidando. Satanás es el que acusa. Así que si yo ya perdoné, yo no voy a ir con Dios: Señor, pero trata con mi cónyuge porque tú sabes que es una pecadora. No, o sea, está bien, me falló, pero ¿qué decido hacer? Cubrirlo. Señor, bendícela o bendícelo. ¿Por qué? Porque yo decido cubrir su pecado por amor. Así que ese es el punto en el que tenemos que llegar. Cubrir, no acusar. Muchas parejas, cuando oran el uno por el otro, oran acusándose. Señor, ya que está mi esposo, que tú lo conoces, que es un borracho y que es esto y que es aquello. Lo estoy acusando. Señor, y es que mira, que se gasta el dinero y es inconsciente y no toma razón del por qué y lo que cuesta trabajo y lo difícil que está la situación. Y mira cómo consiente a nuestros hijos y les tolera todo lo malo que hacen. Cuando se decide actuar con el calupto, es: Señor, yo perdono, yo decido cubrir, así que no hay nada malo que decir, más que pedir bendición. Así que esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que nos debe llevar a contemplar el perdón de parte de Dios. Ahora, el perdón divino está condicionado al perdón humano. Ya lo vimos en el pasaje que leímos hace rato de Mateo capítulo 18, en donde
El ejemplo que pone Jesús en esa parábola es que así como el rey se retractó del perdón que había otorgado y decidió entregar a los verdugos a quien no quiso perdonar, no es una historia, no es una fábula, no es un cuento, es una realidad en la que Jesús nos está diciendo, si tú no perdonas, tú te estás decidiendo someter al juicio divino que te entregará a los verdugos. Ahora, eso es una palabra fuerte y yo tengo muchas veces que trabajar en la consejería y hacer consciente al varón y a la mujer que están enfrente de mí, que se están peleando, de que ellos pueden caer en esa condición si nos atoramos y ellos no quieren otorgar el perdón. Y entonces, así como vimos que el perdón tiene sus beneficios, el rencor tiene sus consecuencias. Amós 1:11 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados? 1, persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Ahora, díganme si no ocurre lo mismo en el matrimonio. ¿Cómo se puede perseguir a espada al cónyuge y violar el afecto natural? Es decir, el afecto que un día nos juramos en el altar. Una pareja que hizo un pacto es porque se ama y después dicen, es que me obligaron. ¿Quién te obligó? Nadie te obligó. Te casaste por voluntad propia. ¿Y cuándo se persigue en espada? Pues cuando te echo a andar al Ministerio Público y te demando el divorcio y le digo un montón de mentiras en contra tuya con tal de que el juez me dé la razón. Bueno, eso es algo que Dios castiga. Fíjense lo importante. Por 3 pecados, dice Dios, no revocaré el castigo. 1, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre. Pero luego vean el final. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Es decir, vean que así como el pueblo de Edom fue castigado, entre otras muchas cosas, por ser un pueblo rencoroso, porque es un pecado que Dios no tolera, es un pecado que Dios aborrece, por su naturaleza. Dios es perdonador. El rencor es todo lo contrario. El rencor es contrario a Dios. Dios es benévolo, Dios es benigno, Dios es perdonador. Pero cuando uno decide no serlo, entonces uno está cayendo del lado contrario. Y mientras que el perdón quita la culpa y el castigo, el rencor enfatiza en la culpa y exige castigo. El perdón decide olvidar, el rencor decide vengar. El perdón nace del corazón de Dios, por lo tanto el rencor nace en el corazón de Satanás. Y uno tiene que pensar, bueno, ¿y yo a qué corazón decido pertenecer? ¿Al de Dios o al de Satanás? Y Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que el rencor exige juicio. La misericordia es la contraparte que Dios ha puesto para lograr el perdón. Ahora, la gente puede preguntar, ¿por qué? Muy sencillo, porque Jesucristo ya pagó el precio de todos los pecados. Y si el que murió perdona, pues nosotros, ¿qué podemos exigir si no hemos pagado nada? O sea, Jesús pagó el precio y perdonó, pero nosotros no hemos pagado ningún precio. Por lo tanto, nosotros no tenemos en posición de exigir nada más que otorgar el perdón. Así que fíjense cómo el rencor tiene consecuencias y las consecuencias son terribles. Y estas consecuencias nos hacen entender por qué la gente puede perder la salvación. Estas consecuencias nos hacen ver por qué Dios se puede retractar. Y si decidí perdonarte, bueno, pues ahora te quito el perdón y lo condiciono a que tú perdones a tu prójimo. Porque el perdón, la falta de perdón o la amargura, como dice Hebreos, hace que la gente pierda la gracia. O sea, no es simplemente una cuestión teológica dogmática, es una cuestión donde el Señor ahora nos pone y dice, esta es la realidad en las relaciones interpersonales. Y si nosotros no nos aplicamos, pues vamos a perderlo todo.
Yo me acuerdo que el hermano Jesús Castelazo, que muchos de ustedes han de recordar, él decía, no es posible que Dios diga, los dos serán una sola carne, pero a veces llega el momento en que la pareja no es una sola carne, es una pareja carnal. Y es diferente ser una pareja carnal a ser una pareja que es una sola carne. ¿Por qué? Pues porque si sacamos a Dios de la ecuación, si sacamos a Dios del matrimonio, sacamos a Dios de la relación y vivimos bajo los mandatos de Satanás, guardando rencor, odiando, vengándonos y demás, evidentemente lo vamos a destruir todo. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 2, dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestros pretextos. Y la gente dice, es que es tan grave lo que me hizo que yo no puedo perdonar. Bueno, pues imagínate si Dios dijera lo mismo y que dijera, hiciste algo tan grave que la cruz de Cristo no te alcanza a perdonar. Desde luego que la cruz de Cristo perdona todo, no tiene límites. Los límites los pone mi corazón cuando yo no perdono. Y ese es el punto al que tenemos que llevar a una pareja. Porque ¿qué pasa si un hombre dice, bueno, pues como mi esposa me niega el sexo, pues voy a buscarme a una mujer allá afuera? Eso es una forma de venganza, es una forma de castigo que lo va a llevar a otro pecado. Y ese otro pecado lo va a llevar a perder la salvación. Entonces, tenemos que estar conscientes de qué pretextos nos va a poner la gente y cómo podemos ayudarle a escapar de eso. Y es una de ellas es tratar con el corazón para llevarlos a otorgar el perdón. Y si no otorgamos el perdón, la gente va a pagar con consecuencias muy caras. Y hay condiciones, si se cumplen ciertas condiciones, no hay limitaciones a la ley del perdón dada por Cristo. Mateo 18, versículos 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón no tiene límites. El 70 veces 7 significa siempre. Vamos a quitarnos de la mente la idea de multiplicar 70 por 70 por 70 por 70 o 7 por 7 por 7 por 7. Cualquiera de las fórmulas que queramos aplicar. No se trata de una fórmula matemática. Recuerden que en la Biblia hay muchos números que son simbólicos. Bueno, el 70 veces 7 es un número simbólico. Y ese número simbólico, simple y sencillamente, significa siempre. No hay límite. ¿Cuáles son las condiciones? El arrepentimiento y el perdón. Lucas 17, 3 y 4, Jesús dice, así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. ¿Qué repréndelo? No es ve y peléate con él. Por eso les he dicho, sí me ofendiste, sí me sentí lastimado, sí me sentí humillado, sí. Es decir, no voy a negar, no tienes nada que perdonar, yo estoy bien, ve y ponte a cuentas con Dios y no, porque entonces es tanto mi orgullo que no reconozco, yo por dentro me estoy quemando del rencor que traigo, pero no lo quiero reconocer. El repréndelo tiene que ver con, sí, me hiciste sentir mal, sí, me humillaste, sí, y por eso agradezco que hoy me vengas a pedir perdón, porque eso sana mi corazón. Por eso dice, repréndele y si se arrepiente, perdónalo. Y si en un solo día, ahora esto es lo interesante, peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, el Señor dice, perdónalo. Es decir, el perdón no tiene límites. Y dice el Lucas 6:37, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Mientras la otra parte manifieste arrepentimiento, tenemos que llevar a la pareja a perdonar. Y eso es importante porque
muchas veces el pretexto para no perdonar es que ya me la hizo muchas veces y no quiero caer en lo mismo. Y entonces a veces mezclamos la vida cristiana o la palabra de Dios con la filosofía o con la psicología. Pues, hermano, yo creo que pues para mantener un corazón sano es mejor equiparar todo y ya no vale la pena. Ya me pidió perdón 1000 veces. Tenemos tantos años de casado, los niños que me están pidiendo perdón todo el tiempo. Y entonces ese es un pretexto para no perdonar. Pero Jesús dice, si 7 veces al día viene a ti, perdónalo. Esa es la parte que nos cuesta trabajo. Y por eso como consejeros tenemos que trabajar con el corazón de la gente para, por un lado, para que el ofensor llegue a una actitud de arrepentimiento, de confesión, de reconocimiento, y el que está ofendido llegue a una actitud de perdonar, decidir perdonar. Y el acto del perdón, del pasaje de Lucas 17, 13 y 4, aprendemos que reprender es corregir, reprender es amonestar, reprender es hacerle ver lo que nos ha hecho sentir mal. Por eso dice, así que tengan cuidado y si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Es decir, sí, es importante hablar y vamos a decirle a la persona o a la pareja, tienes el derecho de decir que te ofendió, desde luego. Pero ahora es importante llevar a ambas partes, confesar. A veces conviene, no importa el pecado, decirle a la gente, a ver, haz una relación de aquellas cosas en las que tú has ofendido a tu cónyuge. Cuesta trabajo, sobre todo, no hermano, pero yo nunca hice nada, quien me ofendió fue él o quien me ofendió fue ella. Pero cuando la gente es sincera y oramos para que Dios se manifieste, la gente termina diciendo, sí, es cierto. Y reconozco que yo me alejé, reconozco que yo dejé de hablar, reconozco que yo dejé de ser cariñoso, reconozco que yo muchas veces fui ofensivo, reconozco que no le di la importancia, reconozco que prefería salir con mis amigos o mis amigas antes de estar con él o con ella, reconozco que le di la prioridad a mis padres, reconozco que nos fuimos a vivir a la casa de mis papás. Es cuando la gente empieza a reconocer, es más fácil porque ya llegamos al punto en donde ambos están conscientes o están tomando conciencia de que la falla no solamente la cometió la otra persona contra mí, sino yo también contra ella. Y eso nos va a llevar a poder reaccionar, a pedir perdón, es decir, perdóname. Y obviamente, cuando estoy consciente, yo ofendí, tengo que pedir perdón, pero yo me siento ofendido, entonces yo también tengo que perdonar. Y entonces llegamos al punto de decirle a la pareja, no te quejes, no te quejes. Es decir, la gente, si animamos a que se hablen con absoluta confianza, libertad y honestidad, es porque queremos que ambos estén libres y que el pedir perdón no es quejarse. Y Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, la benignidad es la capacidad de perdonar, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego vean lo que dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que no quejarse se entiende como soportar, como ser misericordioso, como el aprender a amar a la gente, al cónyuge con el que tenemos la ofensa. Consolar, esto es otra parte que viene con el otorgar el perdón. Consolar, porque después de la reprensión, de hablar, es necesario que platiquemos, que nos abramos el corazón, que nos confesemos mutuamente lo que nos hemos hecho. Bueno, viene el perdón y no es simplemente decir, sí, te perdono.
porque muchas veces también vemos ese juego, sí, te perdono, pero pues más vale, ¿verdad? Como me has ofendido muchas veces, te perdono, pero hoy muere. No, porque el perdón trae consuelo. Si alguno me ha causado tristeza, dice aquí 2 Corintios 2 del 5 al 8, si alguno me ha causado tristeza, y fíjense, si usted le preguntan al cónyuge, especialmente las mujercitas van a reconocerlo. Hay varones que también lo van a reconocer, pero en muchísimo menor medida. El varón a veces es más duro. No, mano, a mí no me pasa nada. Pero fíjense, si alguno me ha causado tristeza, cuando hay un pleito, cuando hay una ofensa, cuando hay un problema en el matrimonio, yo les puedo garantizar, los dos sienten tristeza, aunque uno ponga cara de que a mí no. Bueno, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Es decir, la tristeza la siente la pareja, la tristeza la sienten los hijos y a veces la tristeza la sienten los padres, porque sobre todo si se tiene buena relación o hay relación con las familias y ellos se enteran, se dan cuenta, intuyen, ven. Y las mamás son muy inteligentes y tienen un sexto sentido y cuando se dan cuenta que el hijo y la nuera o la hija y el yerno traen broncas, inmediatamente las huelen. Y entonces por eso dice que la tristeza se le causa a todos, porque se nota en el semblante. Pero pensemos solo en los hijos. Ya de por sí, el hecho de que los hijos vivan deprimidos, tristes, a veces la maestra detecta que el chamaquito que llega a la escuela llega cabizbajo, que no durmió, que trae cara de depresión, y la maestra detecta algo le pasó a los papás de este niño, porque el niño lo refleja. Así que dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Así que el perdón trae consuelo, y porque la falta de perdón generó tristeza, y la tristeza puede convertirse en depresión, y la tristeza es una cadena interminable. Desarrollar el corazón de Dios es el propósito aquí. En Malaquías capítulo 3, versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que el perdón es una decisión que debemos tomar y tenemos que llevar a la pareja que la tome. Y el estar enojado con el cónyuge, evidentemente que no va a traer absolutamente nada bueno. Así que el objetivo nuestro es ayudar a la gente a desarrollar el corazón de Dios. Y fíjense, Jesús, este versículo tampoco lo puse, pero también es importante. Jesús lo dijo en Marcos 11, 25 y 26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes sus ofensas. Así que si vamos a llevar a la pareja a desarrollar el corazón de Dios, es importantísimo que la pareja pueda estar decidida a otorgar el perdón. Y finalmente, Lucas 6:36, esto lo dice Jesús. Por eso es que yo le puse a esta idea de desarrollar el corazón de Dios, porque Jesús dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, hay que desarrollar el corazón misericordioso de Dios. No es difícil, solo hay que decidirlo. Así que si ustedes como consejeros se dan cuenta que la gente tiene un freno en su vida porque no puede perdonar,
es importante trabajar en esta área para llevarlos a experimentar el perdón. Y con esto nos vamos dando cuenta. No terminamos todavía la serie del perdón en el tema de la terapia, porque vamos a darnos cuenta que es muy vasto y que no es tan fácil. El perdón lo podemos tomar como una doctrina bíblica, pero aplicada en el conflicto conyugal, yo creo que es uno de los temas más complejos, que más trabajo nos llevan, y como consejeros, más tiempo hay que estar extremadamente raro. Veamos que la pareja perdonó. Se pausa el video, pastor, por momentos. Situaciones complicadas. Y a veces estaremos tentados a enojarnos con la pareja que estamos aconsejando porque nos damos cuenta que no quieren dar el paso del perdón. Pero, a ver, ahora yo quiero poner este tema o la pregunta que nos hacía Omar Paredes al principio de la clase, y que ustedes, de acuerdo a lo que vamos viendo, ustedes puedan decir, obviamente, aunque es una situación antigua, como comentaba mi Omar, es importante que revisemos si una persona que cometió adulterio hace 15 años, finalmente las cosas en la pareja se restauraron, pero él nunca le dijo a su esposa, yo estuve con otra mujer. Y 15 años después, si será necesario resucitar ese problema y decirle a ella, fíjate que hace 15 años adulteré con otra mujer, si realmente vale la pena o no, si es importante hablar con verdad o no, si es importante el ya no decir nada. ¿Ustedes qué creen? Yo sé que esta pregunta puede generar respuestas en ambos sentidos, porque puede ser una pregunta polémica, pero yo lo que quiero ver es la opinión de ustedes como consejeros, sobre todo ahorita que estamos hablando del tema del perdón. Así que, ¿qué opinan ustedes? Pueden abrir micrófonos y puede ser que tengan preguntas en torno a la clase o que quieran hacer comentarios en torno a la pregunta que nuestro buen amigo Omar Paredes nos planteó al principio. Pues ¿Quién yo opino que comienza? sí, Edgar y Pati. yo opino que sí, porque tiene que estar todo claro desde el principio. O sea, que no haya nada oculto, que todo esté transparente desde el principio. Yo opino que Muy bien, sí. hermana Mónica. Muy bien. Ahora, junto con su respuesta, dígame usted en la Biblia dónde fundamentaría el poder decir que sí. Estoy de acuerdo, hermana Mónica, pero dígame dónde dice que sí hay que hacerlo. Y lo mismo Sergio Villarreal, Edgar y Pati, en la medida en que vayan respondiendo. A ver, Sergio Villarreal. Buenas noches. Bueno, ya lo escuchamos ahorita de ti. Creo que debemos siempre tener transparencia con nuestra pareja. No podemos estar teniendo cosas que ocultar. Y si, por ejemplo, como lo planteaba el hermano, si es como lo entendí, si este hermano, por ejemplo, o esta persona tuvo en su momento algún pasado, pero pues a lo mejor por miedo, por vergüenza, por lo que sea, no quiso confesarlo, y después de empezar a caminar, o entre comillas, empezar a caminar, la misma palabra de Dios lo confrontó, y por eso mismo tomó la decisión de acercarse con su esposa, porque él empezaba a notar que no estaba creciendo. Entonces, por ejemplo, en Marcos 10:2, pues habla de la dureza de tu corazón, ¿no?
o Lucas 6:45. Entonces, es claro, o sea, necesitamos tener, nosotros como hombres, y de por sí tenemos el corazón con casi de piedra, ¿no? Que se nos, que hasta nos cuesta trabajo recibir de la palabra, y luego súmale todas las actividades de allá afuera, del mundo, ¿no? En la oficina, el trabajo y todo lo demás. Entonces va haciendo un costal gigantesco de falta de perdón, de falta de comunicación y todo, y eso empieza a grabar cada vez más y el corazón se hace cada vez más duro. Entonces, yo no justifico que, que él, por ejemplo, haya guardado durante mucho tiempo eso, ¿no? Que el resultado fue catastrófico, bueno, pero finalmente ambas partes, ¿no? Tanto de ella como de él, pues hay como una liberación de esa situación, ¿no? De esa falta, de ese error que cometió el varón, ¿sí? Ahora lo que tiene que hacer él es la reconquista. Si es que, o sea, ¿y cómo logra esa reconquista? Pues a través de la oración. Es como la película esa de Cuarto de Guerra, ¿no? Más que a la inversa. Entonces, él, el varón, evidentemente, al saber que él cometió el error y ese fue el resultado, él tiene que estar orando y ayunando de tal manera de que pueda rescatar eso. Ahora, pudo él haber ayunado y orado antes y haber preparado el camino para confesarle a su esposa lo que llegó a hacer, que probablemente no hizo preparar el camino, ¿no? Sino que sentía que estaba atorado en algo y algo lo estaba como ancla, frenando y se empezó a como, no sé, como valiente y se aventó como el borras, ¿no? Y pues el resultado pues, no fue el esperado, pero finalmente creo que estuvo bien porque descansó el alma de él y aunque el resultado no fue positivo, pues evidentemente ahora le toca a él rescatar. Ok, Sergio, muchas gracias. Y es muy valiosa tu aportación. A ver, Edgar y Patti y después Diego. Edgar y Patti, primeramente. Sí, gracias. Em, pues consideramos que sí es bueno el que lo haya expresado. Sin duda es una noticia difícil, pero justo cuando comienzas a caminar en Cristo, pues el Espíritu Santo te va redarguyendo y como lo hemos estado viendo al final Dios es tan generoso, tan bondadoso y hace las cosas tan bien que justo es como ir quitando toda esa maldad, ¿no? Y bueno, yo no, a detalle pues no conocemos, no sabemos si a lo mejor quizás el varón pues ya no podía, por más que él a lo mejor quisiera ocultarlo, y pues el Espíritu Santo al final, digo, no sé si lo oró, no sé si justo el Espíritu Santo le dio esa dirección, pero al final del día, el haberlo hecho, yo considero que fue lo que hemos estado revisando, pues es afianzarnos mucho en el versículo de 1 de Pedro de 4:8, que por sobre todas las cosas, se deben de amar intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Entonces, es justo, y también está esta parte de Mateo 21:22, de que todo lo que pidieres en oración, creyendo lo vas a recibir. Entonces, yo quizás esperaría que el varón también, sabiendo, porque yo creo que él sí sabía que se iba a desatar un problema gigante, y por eso yo considero que sí fue valiente al decirlo, porque pese a eso confió, tuvo esa fe en Dios, en el tiempo que ella llevaba caminando con Cristo, tuvo esa fe de creerle, de que iba conociendo su palabra, y creerle de que pues Dios estaba con él, que era necesario por su bien, pero también pues para su matrimonio. O sea, creo que el momento que lo hizo era porque era el momento. Y yo creo que es una prueba para ambos, para él, para decirlo,
pero también para su cónyuge, para obviamente, pues, otorgar el perdón, trabajar también ella en esta parte de sanación. Y creo que aquí también entra esta parte digo, como mujer, poniéndome un poco en los zapatos, sin duda este trabajo es mucho de apoyo del varón para con su esposa y trabajar mucho en esta parte del versículo de 2 de Corintios de 2, 5, 8, que es esta parte de consolar, ¿no? De sí entender que la gravedad de la tristeza, todo lo que podamos decir que puede causar, el efecto que tiene, pero justo trabajar mucho en esta parte de consolarla, de animarla, de enmendar y de enmendar, pues obviamente el error que él cometió. Y por último, pues al final es el versículo con el que tomamos el inicio del día de hoy, que permítame porque está como más acá, que es Mateo 6:14. Y es entender lo más importante de todo esto. Más allá de perdonar a mi pareja, de perdonarme también hasta a mí, es entender esta parte de nuestra relación que tenemos con el Padre. Y es justo, si ustedes se perdonan los unos a los otros las ofensas, también nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a ustedes. Entonces es como, siento que es complicado porque entra mucho el orgullo de cómo yo, pero es tener súper claro quién es el principal con el que debes de cuidar tu relación y seguir los mandamientos que él te dice. Y eso sería Ok, todo. muchas gracias, Edgar. Digo, Pati. Bueno, bien, bueno, buenas aportaciones. Y Diego, vamos con Diego. Gracias, Pastor. Buenas noches a todos. Sí, también voy a tomar una de las citas que nos ha hecho favor de darnos, Pastor. Santiago 5:16 dice que si confesamos unos a otros, si oramos unos por otros, seremos sanados. Quiere decir que estamos enfermos. Entonces, si tenemos un pecado y está oculto, pues estamos enfermos. El Salmo 32, a mí en lo personal me llama mucho la atención, es uno de mis favoritos. Dice el verso 3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. La mano del Señor está hablando. Y el 5 es esencial, es dulcísimo, me parece una obra de arte, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ese me parece que es una obra de arte. Dice también Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y voy a citar una más, Santiago 4, verso 8 al 10. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Creo que mantener una mentira no es lo más óptimo, creo que únicamente nos va secando, como lo dice Proverbios, como lo dice el Salmo. El mantener ahí un secreto simple y sencillamente es una raíz que no hemos cortado, ahí permanece y pues nos va a estar condenando todo el tiempo. Me parece que el Señor nos está haciendo una clara invitación a hacer justamente lo que es el propósito de este curso, a trabajar en la terapia para perdonar, porque no va a ser sencillo para cualquiera de los dos casos, ¿no? Si es el caso de la mujer o el caso del hombre, pero con terapia seguramente podremos alcanzar misericordia a aquellos que fallemos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Diego. Muy buena aportación. Y sobre todo los versículos muy claros. Omar. Sí, bueno, yo de esa experiencia, yo considero que lo correcto era no decirlo. Él lo dijo en el momento en que 15 años después, en un plan Casas, hablan acerca del perdón, y él sin consultar a Dios en oración, sin consultar al hermano que dio el tema, se le ocurrió, terminando la reunión, se lo suelta hacia la esposa y
Y como dijo ahorita las citas el hermano, él ya había confesado su pecado a Dios, a él le había hecho el daño principalmente, a la esposa directamente que ella lo supiera, ¿no? Entonces él confesó su pecado, se apartó de él, caminó en orden, porque el Señor este estaba después arrepentidísimo, dijo, lo hubiera pensado, hubiera orado, hubiera muchas cosas. Entonces las consecuencias fueron negativas. Si ahora otra cosa es si yo ofendo a mi esposa, si yo le digo una mala palabra o incluso llegar a los golpes, pues no vale que yo le pida perdón a Dios y no diga nada, y el perdón es directamente ella que recibió el daño tal cual. En este caso, la esposa no sabía del daño, pero si esta persona, este hermano ya había ordenado su vida, estaba sirviendo, él dice que él estaba bien, yo no tenía ningún remordimiento de ello, pero al momento de haber escuchado ese tema del perdón, le llegó el flashazo y se aventó, como dice el otro hermano, así como el borra. Entonces yo digo que si es algo que tú ya corregiste, ya estaba en paz con Dios, no tenía por qué haberlo sacado, si ya no estaba con esa persona, no tenía sus pensamientos, ya había cambiado. Y finalmente terminó en la desintegración de una familia, que es lo que no se quiere. Yo soy de la idea de que lo hubiera dejado así. Sí suena muy bonito todo lo que dicen, pero la realidad es otra. Y esa familia pues siguió así, desintegrada. Ahora, si nos vamos a un extremo, él dice el pecado, ella toma la parte bíblica de dar carta de divorcio y se busca otro varón conforme a la palabra, pues ya ni por más que ayune ni ore, ¿no? Bueno, yo soy de ese pensamiento con respecto a eso que pasó. Sí, pero mira, Omar, aquí el punto también es que no se manejó bien el caso, estoy de acuerdo. No se trabajó bien bajo ninguna perspectiva. El perdón es algo que se pide de manera privada, no de manera pública. O sea, hubo muchos errores desde cómo lo pidió perdón él lo pidió en público, en el momento menos oportuno. Vamos, él tomó de sorpresa a lo mejor a todos, hasta el propio líder de Plan Casas, a todo el mundo tomó de sorpresa. Y obviamente eso trajo consecuencias negativas, como el hecho de que no hubiera habido la capacidad de la mujer en perdonar. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera pedido el consejo en privado? Y entonces se va trabajando y el consejero, como lo estamos viendo ahorita, hubiera también trabajado con el corazón de ella. Las consecuencias hubieran sido diferentes. Porque también hay que llegar al punto aquí, y por qué es importante el perdón, porque el perdón se obtiene cuando se confiesa el pecado, no cuando se oculta. Y aunque tú pienses que el daño no fue directo a la mujer, el daño de la infidelidad es directo contra el cónyuge. La infidelidad evidentemente se hace en oculto, pero el hecho que se haga en oculto no significa que no dañe, que no lastime. Daña espiritualmente porque genera ataduras, ligaduras. La infidelidad genera toda clase de maldiciones. Lo que falló no es haber confesado el pecado, sino la forma en que se hizo, la forma en que se trabajó. Claro, como tú dices, a lo mejor eso sucedió hace 20 o 30 años, no sé cuántos años tendrá eso que ocurrió. Hoy es demasiado tarde. Aunque lastimosamente terminó mal, tampoco nos debe de llevar a malas conclusiones, como es mejor ocultar el pecado que confesarlo. Nunca la solución será ocultar algo, porque el propio Señor nos enseña que la verdad nos hace libres. Y seguramente, como creo que lo mencionó Patti, si el varón se vio en la necesidad, nadie le dijo, él en su necesidad se vio en el confesar el pecado, es porque aunque él decía ya haberlo confesado a Dios, la verdad es que él tampoco tenía paz. Por eso es que él se vio en ese punto. Vamos, ahorita es muy tarde para corregir esa situación, pero yo creo que sí, no podemos llegar a conclusiones equivocadas como con ocultar un pecado en lugar de confesarlo, porque tampoco eso va a traer sanidad.
A lo mejor uno cree que se va a ahorrar problemas. Y por último, faltó en el caso de la hermana que hubiera tenido un consejero, una consejera, un matrimonio de consejeros a su lado, que hubieran sabido trabajar con ella el área del perdón. Es cierto, y creo que lo mencionamos el curso pasado, confesar el adulterio, yo creo que es el pecado más grave en cuestiones de confesión a nivel sentimental, intelectual, emocional para un ser humano. Todos los pecados delante de Dios son iguales, pero a nivel humano, quizás el adulterio es el más grave de todos. ¿Por qué? Porque se violó la confianza, la fidelidad, lo que se juró en un pacto. Y obviamente va a generar una revolución. La confesión del pecado va a generar una revolución. Pero déjeme poner un ejemplo. En un aeropuerto siempre hay preparados equipos antiincendios. Si ustedes alguna vez han visto un aeropuerto, se van a dar cuenta que a nivel de pista hay tomas de agua, camiones de bomberos, una estación de bomberos muy grande, casi tan grande como la que atiende a la ciudad. Y uno se pregunta, ¿para qué? Bueno, porque el anticipo que se hace es, si llegara a haber una emergencia, un mal aterrizaje, un problema de derramamiento de combustible, del tren de aterrizaje o de lo que ustedes gusten y manden en un avión, el nivel de riesgo, de conflagración, de muertes humanas es altísimo. Por lo tanto, cuando un piloto está a punto de hacer un aterrizaje de emergencia, le notifica a la torre de control y la torre de control tiene que notificar al departamento de bomberos y los bomberos tienen que estar más que listos para llegar no en minutos, sino en segundos al lugar donde aterriza el avión. ¿Para qué? Para evitar, en la medida de lo posible, los daños, las muertes, etcétera, etcétera. No van a evitar que se incendie el avión, no. Lo que sí van a evitar es que la gente se muera y para eso tienen que estar ahí listos. Y creo que lo mismo sucede aquí. Cuando se confiesa un adulterio, no se debe evitar que la gente se enoje, se sienta lastimada, ofendida, humillada, derrotada, deprimida, que siente que su vida no vale la pena. Creo que lo mencionamos en el curso pasado. Cuando una persona recibe una confesión de esa magnitud, quiere decir que yo no soy, y puede ser el hombre, puede ser la mujer, no soy una persona valiosa, no valgo nada, no soy digno, fallé, por eso fuiste a buscar a otra persona. O sea, la gente se va a sentir lo peor de lo peor de lo peor. Pero allí el consejero es el bombero que tiene que estar listo para trabajar con ese corazón y evitar que esto se destruya, que sea una bomba que termine destruyéndolo todo. Pero el hecho de que sepamos que la confesión va a generar un impacto de tan grande magnitud, tampoco nos debe llevar a la posición errónea de decir, no, pues no lo confieses, escóndelo y deja que pase. Porque entonces estaríamos cayendo en un evangelio falso, porque la virtud más grande del evangelio es el perdón del pecado. Entonces, no es que Dios le esconda mis pecados para que nadie los vea. No es que le esconda los pecados al cónyuge. Cuando se confiesa, evidentemente es para sanar. No es esconder que traigo un tumor dentro de mi cuerpo para que nadie se entere que estoy muriéndome de cáncer. Es sacarlo. Y esa es la virtud de trabajar con el perdón. Entiendo que la experiencia fue negativa, fue nefasta, fue destructiva, pero repito, no es que haya fallado la teología del perdón. Lo que falló fue, uno, el varón que pidió perdón en el momento menos oportuno. Nunca un adulterio se confiesa en público. Puede parecer que es muy valiente, pero no es sabio, no es prudente. Dos, no buscó a la persona indicada. Ni siquiera voy a culpar al que era el líder de la casa,
porque pues, a lo mejor él también lo tomó de sorpresa y no supo el cómo reaccionar. Pero evidentemente que cuando tenemos los elementos para llevar a la pareja a la confesión y al perdón, repito, aunque va a ser difícil, y por eso les digo, el tema del perdón no lo vamos a lograr en 1 hora ni en 2, nos va a llevar semanas o meses. Y se los puedo decir por experiencia, porque he tenido muchas parejas que dicen, ya no quiero nada, y después de 3, 4, 5, 6 meses, logramos ver que hay una restauración. ¿Y valió la pena el esfuerzo? Sí. ¿Valió la pena las 20 horas que le he invertido? Sí. ¿Valió la pena la oración? Sí. Todo valió la pena. Y eso es parte de lo que se tiene que hacer, porque la verdad y la virtud del Evangelio se fundamentan en una sola cosa, el perdón. Entonces no podemos sacar del perdón de la jugada y decir, pues lo escondemos para que nadie sienta nada, porque entonces caeríamos en un evangelio erróneo. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. Espero que... Y fue buena la pregunta, le agradezco mucho a Omar que nos haya hecho esta pregunta, porque obviamente nos lleva y a considerar bajo diferentes perspectivas la importancia del perdón y por qué el perdón es un tema que tiene que tratarse, tiene que llevarse a cabo, tiene que medirse, tenemos que contemplarlo en todos los sentidos. Y gracias a todos ustedes, gracias por sus participaciones. Vamos a orar para terminar. Y porque aquí también me esperan los vigilantes para que yo me vaya de Calacuaya y ellos puedan cerrar. Entonces, vamos a orar, ¿qué les parece? Le voy a pedir a mi hermano Fernando Figueroa si él nos puede hacer favor de abrir su micrófono y que hagamos una oración. Hermano Fer. Sí, pastor, gracias. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por habernos bendecido a través de esta clase. Gracias, Señor, porque en ti recibimos, Señor Dios, siempre la dirección correcta. Y te pedimos, Dios, que todo lo que hemos escuchado, Señor, sea implantado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos ser ayuda a otros más, Dios. Gracias por la vida de nuestro pastor Gilberto. Bendícelo, Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Y Padre, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hermana Margarita, ¿pudo poner el link de la asistencia? Sí, pastor, amén. Muchas gracias, hermana Margarita. Pues que Dios les bendiga. Bendiciones. Amén, igualmente, bendiciones. Todo para todos. Bendiciones. Gracias, pastor. Dios bendiga, buenas noches, gracias. Gracias, Shalom. pastor. Y buenas Shalom. noches. Shalom. Sí, shalom. Gracias, pastor.